Bueno, comenzamos con la clase 9 del curso de Método Teach y como dice acá bien esta carátula, esta imagen, es el método Teach en el aula. Sabemos bien que lo podemos aplicar tanto en terapias como en centros educativos terapéuticos o centros de día y también en el aula. Y acá lo importante es ver cómo se puede aplicar o cómo se puede llevar a cabo esta inclusión dentro del niño, dentro de la escuela, perdón, esta inclusión del niño con autismo o con otro de los síndromes dentro del espectro autista. Muy bien. Acá hablamos de inclusión o integración educativa. Decimos que es un derecho, ¿sí? Es una búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad. Escrito de esta manera, ¿no es cierto? Y en tanta bibliografía que hay sobre la inclusión educativa, siempre vamos a encontrar este tema de la búsqueda, ¿no es cierto?, de que se adapten las clases, los materiales, los espacios, etcétera, para que se pueda atender a las necesidades. Pero muy lejos está, ¿no es cierto?, de la realidad. Porque ya con estas palabras, inclusión o integración, hay una disyuntiva en estas dos palabras, hay una juxtaposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de inclusión y en realidad no se hace una educación inclusiva, y lo puedo decir, ¿no? En Argentina cuesta un montón, hace cerca de 30 años que se está trabajando con la inclusión, y en realidad lo que más se hace es la integración. Entonces, desde la boca para afuera, podríamos decir, se hace una inclusión y en realidad se está haciendo una integración. No puedo decir que todos los espacios educativos hacen lo mismo, pero sí la mayoría simplemente aceptan a la persona con discapacidad, o en este caso un niño con autismo, dentro del aula o dentro del establecimiento, pero no se trabaja desde la inclusión, ¿sí? Para que ese niño tenga el espacio adaptado, eh, los materiales, las clases, las actividades, las materias, si estuviéramos hablando de un secundario, terciario o universidad, ¿sí? Entonces, esta integración es la que más se ve. Inclusión, digamos, implica un trabajo que se tiene que hacer desde el cuerpo docente, desde la familia también, ¿no? Porque muchas veces vamos a escuchar la familia de los chicos que no tienen discapacidad, que por ahí les molesta que haya un chico con discapacidad en el aula, que por ahí retrasa a mi hijo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se escucha, se ve, digamos, cuando se hacen encuestas o se hacen preguntas a los familiares si están conformes, qué les parece, etcétera, aparecen todas estas cosas que no es que sean de discriminación, pero sí esta preocupación del padre por si su hijo va a retroceder en la educación porque haya un niño con discapacidad dentro del aula. Esto es muy común escuchar. Una alumna nuestra hace muchos años nos contaba, ¿no es cierto?, que eh, su hijo iba a un jardín y como que ella aceptaba, ¿no es cierto?, de que existiera el tema de la integración o inclusión dentro del jardín de infantes, pero que había algunos padres que no le gustaba o todo lo que pasaba en el aula le echaban la culpa, podríamos decir, a la situación o al hecho de que existiera un nene con discapacidad. Entonces, hablando sinceramente, podríamos decir que esta inclusión no se hace siempre, ¿sí? Es una integración, ¿no? Aceptamos al niño con discapacidad, pero nos cuesta incluirlo, ¿no es cierto?, en el aula, en la educación, ¿sí? Muy pocos profesorados donde estudian para ser docente de nivel inicial, primario, secundario, las distintas carreras, etcétera. Muy pocos son los institutos o universidades donde agregan a la currícula
de las materias que tienen que estudiar, alguna materia tal vez sobre discapacidad. Muy pocos son. ¿Sí? Entonces el docente, cuando después se enfrenta a la realidad, encuentra un vacío, podríamos decir. ¿Sí? Encuentra un vacío porque no fueron formados ni tampoco fueron preparados para el tema de la inclusión. ¿Sí? Acá en Argentina, hace muy pocos años, en el año 91, ¿no? Hubo una resolución donde ahí se aceptaba que el acompañante terapéutico forme parte del equipo docente, podríamos decir, ¿sí? En el tema del equipo de conducción, que forme parte, ¿no? En las reuniones de planificación, etcétera, etcétera. Ustedes imagínense que esto falta eh, desde el cuerpo docente, podríamos decir, porque faltaría formación a los docentes, qué es un acompañante terapéutico, qué discapacidades pueden llegar a estar incluidas en el aula, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Decíamos esto, ¿no? La educación inclusiva que busca una constante mejora, podríamos decir, para atender las necesidades de aquellas personas, en este caso niños, ¿no es cierto?, que se están incluyendo dentro de la educación común, ¿sí? Muy bien. Después también, ¿qué hace la inclusión? Busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. Así escrito, como yo digo, es re lindo, en la práctica cuesta un montón. Porque esto de la participación y el éxito de todos los estudiantes, esto tiene que tener un trabajo, ¿no? De atrás, podríamos decir, de parte del docente, ¿no? Del docente, del directivo del colegio, donde el docente también se preocupa para que los chicos que no tienen discapacidad aprendan cómo comunicarse o cómo relacionarse con ese niño que tiene tal vez alguna discapacidad o en el caso de esta capacitación que nosotros estamos haciendo, de que tiene autismo. Entonces, cómo se relaciona un niño con autismo, por qué se mueve de tal manera. Todo eso el docente es el que también tiene que capacitar indirectamente a los otros niños, ¿sí? Porque entonces si nosotros conocemos, podemos aceptarlo, entenderlo y saber cómo comunicarnos, ¿sí? La inclusión también que dice acá, identificar y eliminar barreras. Bueno, acá podríamos hacer muchísimas clases, muchísimas capacitaciones, porque esto de eliminar barreras, podríamos decir, es lo que más cuesta. Hoy por hoy, si una institución quiere crear un colegio o una escuela, hoy hay normas, ¿no?, arquitectónicas donde se exige que haya un baño para personas con discapacidad, donde se exige que hayan rampas, etcétera, ¿sí? Y está bueno, y es lo correcto y es lo que se tiene que hacer. Pero una barrera arquitectónica es simplemente una barrera arquitectónica. Pero después hay barreras en el acceso a la comunicación, ¿no es cierto? Otro tipo de barreras en el tema de el acceso, podríamos decir, a los materiales didácticos, etcétera, ¿sí? Pero bueno, se está encaminando, podríamos decir, esta educación inclusiva. Ahora vamos a ver que hay otras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para preparar el espacio para que el niño con autismo dentro del colegio, ¿sí?, pueda, podríamos decir, desarrollar sus capacidades. Muy bien. Y acá también, que hace la inclusión, hace foco en aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de exclusión o fracaso escolar. Acá en el tema del fracaso escolar, quiero hacer una paréntesis, ¿no? El fracaso escolar. Nosotros vemos que en la educación formal y la educación común, ¿no es cierto?, que no es escuela especial, digamos, muchas veces los chicos van pasando de año, después se va haciendo un recuperatorio de contenidos, en aquellos contenidos que por ahí faltaron de dar por el tema del tiempo, o en algunos contenidos que tal vez faltó
un poco más, que sean un poco mejor adquiridos, etc. ¿Sí? El tema en el niño con discapacidad y en el caso nuestro con autismo, el tema del fracaso escolar, hay que saber entender, ¿no? En el tema de la inclusión, qué capacidad tiene ese niño, ¿sí? Si nosotros hablamos de la inclusión del niño con discapacidad intelectual, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, un niño con síndrome de Down puede llegar, podríamos decir, hasta un nivel superior, como puede ser un terciario o universidad. Incluso hay casos, ¿no es cierto? Pocos, pero hay, donde han estudiado carreras en psicopedagogía. Acá en Argentina tenemos casos de una chica que ha estudiado educación inicial, ¿no es cierto? Es profesora de educación inicial de jardín de infantes, otros que han estudiado para contador público, etc. Hay muchas experiencias y hay eh, muchas historias, ¿no? para tener de referencia. El hecho es que tenemos que recordar siempre que toda persona es un ser individual. Entonces, bueno, acá en el caso de la discapacidad también pasa lo mismo. Entonces, no todas las personas que tienen síndrome de Down van a tener la misma capacidad intelectual para poder llegar a la educación superior como han llegado algunos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el niño con autismo también tenemos que pensar que hay algunos niños con autismo que tienen síndrome de Asperger, que tienen un alto potencial, podríamos decir, y que bueno, estos chicos pueden llegar a ser tal vez confundidos con chicos que tienen, que sean superdotados, ¿no es cierto? Por eso, hay que pensar de que cada niño es individual. Entonces, tengo la experiencia de un niño con autismo que ha sido integrado, por ejemplo, pero tal vez falta, podríamos decir, en aquel que por ahí no tiene comunicación o que le cuesta hablar, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser el fracaso escolar? Y bueno, va a ser dependiendo de la capacidad de cada uno. ¿Sí? Nosotros podemos decir, los contenidos para primer grado son que sepan leer, escribir y que sepan sumar, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que ver si este niño con autismo que está integrado, él puede, ¿no es cierto?, llegar a esos contenidos, cumplir esos contenidos curriculares, ¿sí? Por eso la inclusión eh, es un tema muy difícil, ¿no? Porque un niño con autismo que tal vez le cueste o que no tenga la capacidad intelectual, desde lo social está muy bueno que se haga la inclusión, desde lo social, ¿sí? Ahora, desde lo curricular, ¿no? Desde lo educativo, no es tan bueno tal vez porque se le va a estar exigiendo, ¿no? Que adquiera distintos contenidos, por ejemplo, no sé, en cuarto grado, quinto grado, que él no va a poder por su realidad, ¿no es cierto? Sin embargo, es como que nos cuesta tanto en la sociedad aceptar a la persona que tiene distintas capacidades que queremos a toda costa que hagan lo mismo, ¿no es cierto? Que tengan el mismo certificado, que puedan terminar la primaria, que puedan usar el mismo uniforme, etcétera, etcétera. Pero lo que nos estamos olvidando es que esa persona necesita una educación especial. Y acá no es que esté defendiendo la educación especial y hablando que no es algo positivo la educación inclusiva. No, al contrario. Tenemos que saber hacer una educación inclusiva, ¿no es cierto? Porque si este niño que tiene autismo necesita que tenga una educación más focalizada en el hecho de que esté preparado el espacio, en que tenga los materiales adaptados, etcétera, estamos hablando de una educación inclusiva donde podemos preparar tanto el espacio, el aula, a los docentes, a los compañeros, etcétera. Lo que nosotros tenemos que pensar cuáles son
¿no? Los contenidos que él va a poder adquirir y cuáles son los que nosotros vamos a evaluar. Porque si nosotros lo incluimos o lo integramos dentro de un aula, y nosotros lo vamos a evaluar de la misma manera que a otro niño, obviamente que ese chico va a poder, en realidad va a estar en camino a un fracaso escolar, ¿sí? Muy bien. Acá también, ¿qué dice? La inclusión es un enfoque basado en los principios para la mejora de la educación y la sociedad. Acá estamos viendo el hecho de que nosotros, gracias a la inclusión educativa, también vamos a ayudar a que la sociedad también sea una sociedad inclusiva. Hoy por hoy, desde la sociedad, hay una apertura, podríamos decir, hacia esta inclusión, ¿no es cierto? En los espacios públicos, ¿no? En las instituciones como son los bancos, los correos, los cines, los teatros, como que las iglesias, hay muchas iglesias que se están preparando en el hecho de, podríamos decir, lo que son las rampas, etcétera, ¿no? Si tuviéramos que hablar, y no vamos a ser muy largo, simplemente comentar, pero para que entendamos que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Por ejemplo, los niños sordos o hipoacúsicos, ¿no? No basta el hecho de que hagan una rampa en un colegio, ¿no es cierto? O que tenga un acompañante terapéutico, porque ese acompañante terapéutico va a tener que saber lengua de señas, por ejemplo, acá en Argentina, lengua de señas argentina, ¿no? O, por ejemplo, cómo tiene que estar preparada el aula para el niño sordo, etcétera. O, por ejemplo, cuando tocan el timbre, ¿no? Vamos todos a jugar, bárbaro. El niño, ¿cómo se enteró? Es porque en un momento se paran todos sus compañeros y se van. No se enteró de otra manera, porque no está preparada tal vez el aula, ¿no? Para que cuando toquen el timbre hagan la señal de la luz, ¿no es cierto? Que es propio de la comunidad sorda. Entonces, ustedes vean que cada inclusión, cada niño con discapacidad lleva un trabajo, ¿no? De preparar el espacio, los lugares, los materiales y al docente, ¿no? Para que ese niño pueda sentirse realmente parte de la institución, ¿sí? No simplemente estar, ¿no? Y conformar, podríamos decir, la conciencia. Muy bien. También la inclusión que dice, tiene que ver con la coherencia en las actividades de la mejora y la innovación que habitualmente se llevan a cabo en los centros escolares bajo una variedad de iniciativas, para que converjan en la tarea de fomentar el aprendizaje, la participación de todo el mundo, los estudiantes, la familia, que es lo que yo recién decía, y más allá de la familia de los niños que no tienen discapacidad, las mismas familias, ¿no? Que son padres familiares de los chicos con discapacidad, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver en el final, también el tema de la importancia de la coordinación del trabajo, de un trabajo en equipo, ¿sí? El personal, el equipo directivo y todos los miembros de la comunidad, ¿sí? Muy bien. El PPI, acá en Argentina se llama Proyecto Educativo Individual, ¿sí? En Argentina, digamos, está el currículum que baja, podríamos decir, del Ministerio de Educación, del Estado, ¿no es cierto? La currícula de que, bueno, cuáles son los contenidos que hay que enseñar, cuáles son eh, los objetivos que tiene cada año en la primaria, secundaria, universidad, etcétera. Después está el proyecto institucional, ¿no? Por ejemplo, cómo va a adaptar ese currículum cada institución, porque por ejemplo una institución que es religiosa o confeccional lo va a adaptar a otra manera, le va a agregar algunos talleres, otras materias específicas, ¿sí? O colegios bilingües, etcétera, ¿no? Está el proyecto institucional, cómo voy a adaptar ese colegio, ese currículum al colegio en particular. Después está el PPI, que sería el proyecto pedagógico individual, que este es muy lindo, pero cuesta muchísimo, ¿no? Que se concretice, porque ustedes imagínense
que el docente, si tiene 20, 25 o 30 alumnos, él tendría que hacer un proyecto pedagógico, ¿no?, individual, en el sentido de, por ejemplo, hoy vamos a enseñar las tablas, ¿no?, las tablas de multiplicación. Bueno, tengo que saber, ¿no?, por medio de un diagnóstico, por medio de informe de docentes anteriores, etcétera, cuáles son las necesidades de estos alumnos que hoy me toca enseñar, ¿sí? Entonces, teniendo este proyecto pedagógico individual, si el docente lo hiciera siempre, entonces ustedes imagínense que, por ejemplo, viene un alumno con una discapacidad y entonces el docente ya está acostumbrado a decir, bueno, tengo 20 alumnos, 2 tienen discapacidad, entonces, bueno, son 20 proyectos educativos individual, pero que no es complicado, sino decir, bueno, este alumno necesita que se le arme el material que le voy a pasar de esta manera. A este otro alumno le tengo que preparar una fotocopia con letra más grande porque tiene problemas eh, en la visión, por ejemplo, ¿no? Si tengo un alumno con dislexia, le voy a preparar textos más cortos, más simples, pero hablando siempre del tema. Entonces es un trabajo doble, triple, ¿no? Pero eso es lo que debería ser para que una escuela sea realmente inclusiva, ¿no? Hacer un proyecto educativo individual o pedagógico individual, ¿sí? Que no es tan fácil, pero es lo que se tendría que hacer, ¿sí? Y acá, ¿qué estamos haciendo? Con este proyecto pedagógico individual, lo que se quiere lograr es trabajar y planificar o hacer actividades, etcétera, para trabajar con estas barreras. Miren, barrera de acceso físico, barrera de comunicación, barreras didácticas y barreras sociales. Entonces, teniendo este proyecto educativo individual o pedagógico individual, nosotros podemos trabajar todo este tipo de barreras. La barrera del físico, ¿no?, el tema de la rampa, el tema de la luz, si fuera un niño que tiene problemas de audición, ¿no es cierto?, un niño sordo. En la comunicación también, faltaría que el docente sepa algo de lengua de señas. Por ejemplo, si el niño va al kiosco de la escuela, ¿cómo se va a comunicar el niño sordo? ¿Cómo se va a comunicar, en este caso, el niño con autismo que quiere ir a comprar algo al kiosco? Entonces, bueno, podríamos preparar el tema de los pictogramas. Entonces, bueno, si siempre va a comprar alfajor o una gaseosa o un jugo o una fruta, bueno, que el niño lleve una imagen y que el kiosquero también sepa que cuando le muestra esa imagen es lo que él quiere comprar, ¿no? No es tan fácil, pero sí es muy posible, ¿no?, que se pueda lograr todo esto. Simplemente falta dedicación, ¿no?, y tener ganas, ¿sí?, que la escuela sea verdaderamente inclusiva, ¿no? Las barreras didácticas, y acá estamos en el tema de lo que es los materiales que se pueden usar dentro del aula, o por ejemplo en la clase de educación física, educación artística, ¿sí? Cómo voy a utilizar los materiales, porque tal vez este niño se lleva la pintura a la boca, entonces voy a tener que buscar un método, una forma de que se puedan adaptar los materiales para que todos los puedan utilizar y que los puedan utilizar de la misma manera. Si nosotros tuviéramos que hacer una capacitación, ¿no es cierto?, a los docentes, bueno, tendríamos que explicar que adaptar, ¿no?, una clase o unos materiales no significa, ¿no?, que no se puedan utilizar por el resto de los alumnos. Entonces podríamos decir, hacer un juego, por ejemplo, que todos puedan participar del mismo juego, que todos puedan participar de la misma sensación. Podríamos apagar la luz para enseñar lo que es la noche y todos van a participar de la misma manera, ¿sí? No a uno de una manera y a otros de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, este tema de lo didáctico o metodológico incluye
el hecho de que el docente tiene que tratar de ver que se puedan adaptar los materiales para que todos lo puedan hacer, no hacer distintos materiales, ¿sí? Y bueno, las barreras sociales o de socialización, estas son las que yo decía hace un momento, el hecho de no saber sobre la discapacidad, no conocer cuáles son los síntomas, cómo se los trata, ¿no? Decir, por ejemplo, que a un niño con autismo tal vez le molesta mucha información en la pared, entonces por ahí contarle a los alumnos, a los compañeros, ¿no? Que los niños con autismo se comunican de tal manera, que tal vez no son muy expresivos, que tal vez si uno, por ejemplo, si es un niño que tiene Asperger, ¿no es cierto? Que está dentro del espectro autista, entonces que son muy literales. Entonces ir explicando, educando de alguna manera. Ustedes imagínense que si a una escuela le damos una charla un día sobre el autismo, ¿cuántas familias van conociendo lo que es el autismo? Si en una escuela hay 100 alumnos, son 100 casas, 100 familias que aprenden sobre el autismo. Son 100 familias que están preparadas, podríamos decir, a incluir al niño con autismo, ¿no? Dentro de la sociedad. Por eso la función del colegio, y si fuera un colegio inclusivo de verdad, tiene una tarea enorme, ¿no? Y un impacto social también, ¿no? Es de una forma indirecta la misma escuela la que está educando, ¿no? A la sociedad. Muy bien, las pautas, ¿no? Y acá tenemos que pensar, como yo recién decía, las pautas dentro de la escuela, con los materiales, etcétera. Vamos a empezar con estas, ¿no? Los apoyos visuales, ¿no? Ambiente relajado y implicados todos. ¿Qué quiere decir implicados todos? El director, la directora, el regente, el docente, el profesor universitario, el portero, el kiosquero, el psicólogo, el psicopedagogo, etcétera, los padres, todo el lugar tiene que estar trabajando, ¿no? Y saber que hay un niño con discapacidad y que tiene estas necesidades y también tiene estas fortalezas. Siempre hay que pensar eso, ¿sí? Como se acuerdan, en las primeras clases y en las que siguieron también, el hecho de usar las imágenes, el tema de los pictogramas, ¿no? O el tema de la señalización que se utiliza muchísimo en el método Teach. Acá lo que está hablando, ¿no? El tema de los pictogramas, las palabras escritas, ¿no? La señalización en los distintos espacios. Ustedes imagínense, esta es una escuela inclusiva. Bueno, entonces yo entro a la escuela y están todos los espacios con una imagen haciendo referencia a ese lugar. Por ejemplo, si nosotros tenemos el aula de música, entonces hay una imagen cerca de, eh, cerca de la puerta o arriba de la puerta, ¿no? O en la puerta una imagen que haga referencia que adentro es el aula de música, que esté la palabra, el tema del baño, el tema, ustedes imagínense en un pasillo que exista un cartel que diga pasillo, así de simple, ¿no? Entonces, eso sería realmente cómo ir adaptando el espacio, ¿no? Desde la parte de lo visual, ¿sí? Que es tan importante para el niño con autismo. Muy bien. En los pasillos, en diversas dependencias o espacios, ¿no? También se puede organizar, ¿no? Como entrada y salida, el tema de la sensibilidad al respecto de toda la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto, no? Dar pequeños, hacer pequeños comentarios de lo que es la discapacidad, o en este caso, por ejemplo, poner, bueno, el autismo es tal cosa, ¿no? Empezar poco a poco, ir preparando que sea el mismo espacio con sus paredes, sus pisos, ¿no? Sean los que educan, ¿no? Tanto al docente del niño con autismo como
a los otros docentes, a los compañeros, a los preceptores, etcétera, ¿no? Una educación muy visual. La totalidad de los alumnos, y acá estamos hablando en el tema de lo que dice en el tercer círculo, el tema de lo implicado, ¿no? Los alumnos que vayan conociendo, ¿no?, a esa persona en particular, ¿sí?, y a esta persona en concreto, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, el niño con autismo es así, tiene estas características, se debe a esto, etcétera. Bueno, este alumno que se llama Juan Ignacio, le gusta esto, no le gusta el otro, no lo miren o no lo empujen o no lo toquen, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Saber en los juegos, ¿no? Entonces está el niño, ¿no?, que no tiene discapacidad, se va capacitando y se va formando en lo que es la inclusión desde niño, en ese sentido, ¿sí? Entonces, haciendo síntesis acá, preparamos el espacio con imágenes, carteles, damos charlas, damos capacitaciones tanto a la familia como a los alumnos, al cuerpo docente, etcétera. Y ahí estamos preparando lo que es la escuela o el espacio y demás. Ahora, dentro del aula, ¿no es cierto? Dentro del aula. Entonces, acá dice, miren, eliminar, ¿no?, los distractores. Recuerden que en el método Teach siempre se habla el hecho de que se tiene que trabajar en lo concreto y todo lo que sirva, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a poner una imagen, ¿no es cierto?, de que está nublado, bueno, tiene que ser que pusimos esa imagen para informar que hoy está nublado, ¿sí? No simplemente poner la palabra o la imagen de un día nublado simplemente como concepto, sino utilizar lo que vamos a utilizar en el aula simplemente cuando se tenga que usar, ¿no?, de una forma concreta, concisa, ¿sí? No utilizar cosas como, por ejemplo, hoy el día de la primavera y ponemos flores de papel, sino traemos una flor, aunque sea que la única que conseguimos. Bueno, trajemos una flor, la hacemos pasar por todos los niños, ¿no? Hoy comenzó la primavera, entonces hoy empiezan a florecer, ¿no?, todas las plantas, etcétera, etcétera. Bueno, que el niño conozca, pero una flor de verdad, ¿no es cierto? O hoy es otoño, bueno, no ponemos una hoja hecha con papel, ¿no? Traemos hojas, hojas de plantas caídas, ¿se entiende? Entonces, tratar de sacar todo lo que distraiga al niño, ¿sí? Muy bien, después que dice acá, por ejemplo, el uso de apoyos en todos los canales posibles, va a ayudar a todos al alumnado, ¿no?, acá que tiene autismo, y en especial a esta inclusión, ¿sí? Además, en el aula es importante la existencia de un espacio donde el alumno pueda autorregularse cuando lo necesite, ¿sí? Que esto a veces en el aula no pasa, ¿no? Muchas veces lo que se hace en la escuela cuando el niño tiene alguna crisis, podríamos decirlo, no digamos brote, porque no es lo correcto, ¿sí? Puede ser que tenga una crisis o que tenga una conducta disruptiva, ¿sí?, algo que no es lo correcto. Bueno, entonces muchas veces se lo saca del aula, se lo lleva a un lugar más tranquilo, más relajado, etcétera, ¿sí? Muy bien. Después, los apoyos visuales por ahí, ¿no?, que rompen la rutina diaria, realizando, si es necesario, entrenamientos previos en el entorno natural, ¿sí? Para este trabajo se puede emplear herramientas como el uso de las historias sociales. Esto es algo de las historias sociales, se lo mencionamos, ¿no?, cuando hablamos sobre la importancia de los cuentos en el método Teach. Cuando nosotros hacemos un cuento que trabajamos lo que es la rutina, la memoria, lo que es la serie, esto va después del otro y esto va después del otro y demás, se utilizan lo que se llaman historias sociales
Nosotros podemos hacer cuentos que los podemos armar nosotros mismos. Hay algunos libros que ahora van saliendo en los kioscos, en algunas librerías, ¿no? Donde más allá de los cuentos fantasiosos o de fantasías, existen, ¿no? Estos cuentos que son historias, ¿no? Por ejemplo, bueno, Juan va al supermercado, entonces muestran en ese cuento, ¿no? Una historia, cómo hace, pregunta el precio, tal persona le cobra, ¿no? Son historias que eso ayudan a que el niño después pueda replicar, podríamos decir, esas imágenes, ¿no? Que él va teniendo o que fue aprendiendo en el colegio, ¿no? Por ejemplo, pedir perdón, entonces leemos un cuento, hacemos una historia de pedir perdón, una historia sobre la solidaridad, el compartir con el otro, ¿no? Eso es lo que se llama historias sociales, que muchas veces, más allá de que tenga o no tenga autismo, se utiliza en la educación, ¿sí? El tema de las historias sociales. Se trabaja mucho, ¿no? El fomentar estos valores, ¿no? Desde la escuela. Muy bien, evaluación, ¿sí? También tenemos que ver en la evaluación cómo preparar al niño con autismo, ¿no? Y acá que habla de la anticipación, esta palabra tan familiar, podríamos decir, al método Teach, tan propia del método Teach. Más allá de anticipar a todos los niños con autismo, en el método Teach esta palabra es fundamental, ¿sí? Ahora, como yo siempre digo, el método Teach que sirve tanto para niños con autismo, otras personas con discapacidad también, pero también las personas que no tienen estas discapacidades o que no tienen autismo, ¿no? También necesitamos que nos anticipen algunas cosas. Si un adulto, ¿no? Eh, un día está estudiando y le dicen, bueno, hoy tienen prueba, hoy tienen evaluación, hoy hay examen, es algo que nos descoloca, ¿no es cierto? Por eso bueno es que nos anticipen, bueno, tal fecha es el parcial, tal fecha es el examen final, ¿sí? Es importante para estar tranquilo. Bueno, acá en el niño con autismo nosotros tenemos que anticipar la manera de cómo lo vamos a evaluar. Nosotros vamos a saber, queremos saber vos qué hiciste o qué vas a hacer, etcétera. Nosotros tenemos que anticipar la manera de cómo va a ser evaluado, ¿no? El niño con autismo. Muy bien. Y acá miren esta filmina simple y encierra casi todo el curso, ¿no? Porque dice metodología Teach, ¿no? Entonces, miren, característica y ventaja. Algo tan simple podríamos estar hablando 10, 20 horas, ¿no es cierto? Característica concreta, ¿no? La educación centrada en el alumno es concreta, eficaz, es posible esta metodología. ¿Qué ventajas? Tres podríamos señalar acá, podríamos señalar muchas más. Estas tres, autonomía, aprendizaje y que es una educación centrada en el alumno y es individualizada, ¿sí? Entonces imagínense aplicar esta metodología a el niño con autismo, perdón que me faltó una parte en la palabra, metodología, me faltó método, perdón por eso. Entonces ustedes imagínense esta metodología, aplicarla dentro de la educación inclusiva, ¿sí? Es concreta, se puede hacer, es posible, es eficaz, es buena, hay buenos resultados, etcétera. ¿Y qué vamos a lograr con este niño? Autonomía, otra palabra que no pusimos ahí, el tema de la socialización, ¿sí? Entonces ayuda a la socialización. Y antes de continuar, quiero contar la experiencia no personal, sino una experiencia que se dio en Estados Unidos sobre la educación inclusiva utilizando el método Teach, donde los niños con autismo participaban dentro de un colegio, creo que esto ya se lo comenté en otra clase, y en algunas actividades compartían con el común de los chicos, ¿sí? No era que estaban todos en el mismo aula. Y eso yo creo que es lo más correcto que debería ser. Supongamos, niño con
que tenga una discapacidad y que hoy acá en Argentina, por ejemplo, va a una escuela especial, bueno, que tenga actividades en común con los chicos que no tienen discapacidad y que van a otra escuela para poder fomentar el tema de la socialización. Eso yo creo que es la mejor inclusión que el estar exigiéndole a un niño que no puede alcanzar los objetivos que tiene el currículum común, ¿sí? Pero bueno, eso cuesta todavía entender, ¿no? Y eso implica la aceptación, ¿no? El hecho de decir, bueno, mi hijo puede hasta acá, no puede más. Entonces, bueno, él puede hasta este nivel de aprendizaje. Muy bien. Y después necesita un ambiente acorde a su educación. Y me lo puede ofrecer este centro educativo terapéutico, o estos talleres, o esta terapia individualizada, o este centro de día, o esta escuela especial, ¿sí? Etcétera. Yo tengo que saber y tengo que entender que mi hijo puede hasta cierto punto, no puede más. Yo no puedo exigir, ¿no?, que por el tema de sentirme tranquilo de que mi hijo puedo hacer una escuela, una educación formal, podríamos decir, le estemos sobre exigiendo sobre su capacidad, ¿sí? Pero eso implica la aceptación, decir, bueno, mi hijo puede hasta un cierto límite, ¿sí? Pero bueno, cuesta el tema de la aceptación, cuesta muchísimo. Y la aceptación cuesta más cuando la misma sociedad es, ¿no?, la que no acepta al diferente, ¿sí? Muy bien, adaptaciones metodológicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es importante el uso de la metodología activas, inclusivas, cooperativas. Acá el hecho de que todos puedan participar, ¿sí? Que es lo que yo decía hace un momento, ¿no? Decir, bueno, en este caso, bueno, vamos a enseñar tal tema, bueno, la actividad se pueda adaptar y que la puedan utilizar tanto la persona que tiene autismo como aquella persona que no tiene, ¿sí? Esa sería una verdadera adaptación en ese caso, ¿no? Se pueden utilizar diversas técnicas como agrupamientos flexibles, ¿no?, en el tema de los grupos que se pueden ir armando. Y miren esta palabra, tutorización entre iguales. A veces hay colegios donde se utiliza, ¿no?, el hecho de decir, bueno, el que va más avanzado acompañe al que por ahí le cuesta un poco más. Bueno, acá es lo que yo estaba haciendo referencia recién de esta experiencia que se ha hecho en Estados Unidos, en el hecho de que los mismos chicos iban haciendo, ¿no?, la tarea de terapeuta de convivencia, que se llama la persona que trabaja con el método Teach, ¿no? Acompañar al otro niño, ¿no? Siendo un tutor, siendo igual, pero siendo tutor, ¿no es cierto? Acompañándolo para que el otro pueda alcanzar los mismos objetivos que él está alcanzando, ¿sí? Muy bien. Los materiales, el hecho de adaptar los materiales, ¿sí?, que esto es tan importante. Ustedes imagínense que los materiales tienen que ser algo familiar para los niños, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo tendríamos que ir pensando en, por ejemplo, si a este niño le cuesta usar el color rojo, bueno, entonces habría cosas que sacar con ese color, o si a él le gusta o le hace bien o lo tranquiliza, no sé, que haya un pedazo de pluma, bueno, entonces traer un pedacito de pluma, ir adaptando, ¿no es cierto?, para que sean familiarizados, ¿no? Si le gusta lo que son las texturas, bueno, tal vez en la mesa poner algo con textura, entonces algo que a él le gusta, que él le hace bien, ¿no? Esto es el hecho de adaptar los materiales. Y miren acá, ¿no? El uso de materiales manipulativos permite un aprendizaje vivencial favoreciendo la generalización del mismo a los diferentes contextos del alumno. También se puede, presten atención acá, emplear los materiales Teach, que nosotros ya lo estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿sí?, para fomentar la autonomía, disminuir la dependencia, ¿sí?,
del adulto. Ustedes imagínense que si ellos ya tienen todo organizado por las agendas, tengan o no tengan pictograma, por ahí pueden tener otras imágenes, etcétera, es como que ellos ya están tranquilos, no necesitan de esa contención extra, ¿no? Que podríamos decir, ¿sí? Después, ¿qué dice acá? Finalmente, destacar que también es importante el uso de materiales sensoriales en el aula, teniendo en cuenta el perfil sensorial del alumno, facilitando por los y las profesionales en terapia ocupacional o en los equipos de conducción, como yo digo siempre, ¿no? Los equipos pedagógicos, ¿sí? Muy bien. Y el último punto de esta clase, ¿no es cierto? Y ya casi culminando, ¿no es cierto?, lo que es el curso del método Teach, porque ya después viene la última clase, que es una reflexión y un resumen de todo, ¿no? En esta es el tema de la coordinación, ¿no? El trabajar coordinados, ¿no? Muchas veces hay profesionales de la salud que no se comunican con el cuerpo docente, que el docente o el trabajador social o el psicopedagogo no se comunican con los familiares, el acompañante terapéutico tampoco se puede comunicar con tal vez algún profesional de la salud, etcétera. Ustedes imagínense que esto como que le falta aceite a un engranaje, ¿no? Entonces no puede funcionar bien. Si no hay aceite, no está bien lubricado todo, no puede funcionar bien un auto, una bicicleta, lo que fuera. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Acá tiene que haber una coordinación. Voy a contar una experiencia, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con autismo, pero sí sirve, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Yo tengo mi hermano menor que es adoptado. Cuando se estaban haciendo los trámites del cambio de apellido, etcétera, de nombre, etcétera, eso demoraba. Pero él en el jardín y en los primeros años de la primaria todavía llevaba, ¿no?, su identidad, el otro nombre, el otro apellido, y esto creó un conflicto porque no estaba coordinado todo esto, ¿no? Desde el equipo docente, ¿no? Porque entonces cuando las maestras tienen que identificar a los alumnos, por ejemplo, no sé, es el aula de los patos, entonces ponen un patito con el nombre de cada uno de los niños. A mi hermano le habían puesto otro nombre, él nunca se identificaba porque nosotros lo llamábamos con otro nombre, etcétera. Cuando entregaban los boletines con las notas y las calificaciones, a él no se lo entregaban, él después preguntaba, ¿no? ¿Por qué no me lo entregaron a mí? Y en realidad era porque tenía el otro nombre. Y esto es por una no coordinación desde los directivos con el docente en particular, ¿sí? Porque no costaba nada hacer una fotocopia, a entregarle a él con el nombre que realmente él tiene ahora y el otro tal vez a mis padres, ¿sí? Entonces ustedes imagínense algo tan simple que se puede hacer, como el hecho de decir, bueno, hago una fotocopia con otro nombre, etcétera, para que ese niño no se desestructure, podríamos decir. Algo tan simple puede evitar un montón de conflictos, ¿sí? Entonces, cuando no hay una coordinación, cuando no nos ponemos de acuerdo, es como muchas veces se dice, ¿no? La mamá dice una cosa, el papá dice otra, no nos ponemos de acuerdo, el que se ve afectado es el niño, ¿sí? En este caso, si no están todas las partes, ¿no?, de acuerdo, es decir, bueno, no utilicemos muchas imágenes y después viene la docente y pone un montón de imágenes, entonces, bueno, no se puede trabajar como se debe, ¿sí? Y bueno, esta última filmina que dice más o menos esto, ¿no? La unión es importante entre todos los docentes que intervienen en el plan de la atención personalizada a este alumno. También es fundamental la coordinación con la familia, los profesionales externos, para marcar objetivos en común. Es decir, bueno, todos queremos que este niño no se lleve la mano a la boca, por ejemplo. Entonces todos sabemos, entonces se le avisa al profesor de educación física, cuando vos veas que se lleva la mano a la boca, decide que se saque la mano de ahí. Todos.
Entonces, la familia dice una cosa, el hermano dice la otra. Entonces, es todo un desastre cuando está todo mezclado. En cambio, si todos nos ponemos de acuerdo y todos decimos, bueno, a todos se le da un solo objetivo, ¿no? El hecho de decir, bueno, que no mueva las piernas. Entonces imagínense que la docente le dice, no mueva las piernas Juan Ignacio, el profesor de educación física, no mueva las piernas Juan Ignacio, la mamá, Juan, no mueva las piernas, el papá, Juan, no mueva. Entonces esa información, el niño la recibe que es lo que él debe hacer, porque entonces es lo que a él le va a ayudar, el tema de la reiteración. Recuerden en el método Teach, ¿no? Reiterar, reiterar, eso de la rutina, lo que es siempre lo mismo. Eso lo tranquiliza y lo estabiliza. ¿Sí? Bueno, muy bien. Terminamos la clase 9.